El desarrollo es un concepto social construido que ha venido evolucionando a través del tiempo, por lo que no existe una definición única. Sin embargo, se puede decir que el desarrollo es el proceso por el cual una comunidad progresa y crece económica, social, cultural o políticamente. Desde el principio se generaron un conjunto de teorías que se enfocaron en explicar el desarrollo. Autores clásicos como Antoine Manchester, Sir William Petty, Adam Smith y otros se enfocaron en explicar los procesos de enriquecimiento material o la acumulación de riquezas. Estas teorías comprendían que la manera de alcanzar el desarrollo era a través del capital físico y daban una respuesta clásica: trabajo más capital más producción igual a desarrollo. En este sentido, el énfasis estaba más en los factores que explican el crecimiento sostenido en la renta, por lo que estas ideas no solo afectaban el concepto de desarrollo como tal, sino también la forma en la que se medía. Sin embargo, poco a poco estos enfoques fueron cambiando y se inició una nueva teoría clásica gracias a la denominada sorpresa de Solow en 1957, quien mostró que el principal motor del crecimiento se encuentra en la tecnología o en la productividad total de los factores. Fue entonces, durante la década de los 70, cuando varios autores como Amartya Sen y economistas de instituciones destacadas como el Banco Mundial o la Organización Internacional del Trabajo, que reconocieron que el aumento de la producción no era suficiente por sí solo para reducir la pobreza y alcanzar el desarrollo, sino el aumento de las capacidades, y de esta manera se amplió la visión para considerar el capital humano. También en 1987 se generó un cambio en el concepto de desarrollo y se estableció por primera vez el término desarrollo sostenible en el informe de Brundtland denominado Nuestro futuro común, el cual busca satisfacer las necesidades de la generación presente sin comprometer la imposibilidad de que las generaciones futuras puedan satisfacer las suyas. El concepto de desarrollo humano se estableció definitivamente en 1989 con la llegada del economista pakistaní Mahbub ul Haq, quien estableció la importancia de la satisfacción de las necesidades humanas a través del enfoque de las necesidades básicas. Fue entonces que a partir del año de 1990 el PNUD comenzó a publicar anualmente un informe sobre desarrollo humano. Como bien sabemos, la realidad internacional permanece en constante cambio, por lo que surgen nuevos conceptos, teorías y propuestas para explicar y tratar de mejorar las deficiencias globales. Si bien es cierto, la globalización trajo consigo una gran cantidad de alteraciones y una de ellas han sido las migraciones, puesto que en un mundo interconectado y dependiente, los flujos migratorios son solo un efecto de las inalcanzables causas que existen por detrás. El concepto de desarrollo también ha sido adaptable para este fenómeno y es llamado codesarrollo. El codesarrollo establece que las migraciones son una necesidad y también una oportunidad. Los inmigrantes pueden ser vectores fundamentales para el desarrollo de un país, tanto para el país de envío como el país de acogida. Los migrantes son el corazón y el cuerpo vivo de la operación. Su participación activa es la condición que le da solidez al edificio. Como hemos podido ver, los distintos conceptos de desarrollo se han ampliado con el paso de los años, pero cada definición busca una sola cosa: el bienestar humano. La teoría desde la cual se pretende analizar el fenómeno en estudio es la teoría de la dependencia, que se elaboró como una respuesta crítica a las tesis de las teorías desarrollistas que desde los países occidentales más avanzados, especialmente desde Estados Unidos, trataban de formular unos modelos explicativos del fenómeno del desarrollo y, consiguientemente, de implantar unos criterios normativos y unas políticas económicas de validez universal que garantizaran el crecimiento económico y la modernización de los países menos desarrollados. Sus principales postulados son: a escala internacional, al crear un núcleo de países capitalistas más desarrollados que configuran el centro del sistema, y frente a ellos el resto de los países subdesarrollados que constituyen la periferia del citado sistema capitalista; a escala estatal, al provocar una dualidad en el seno de los sistemas estatales más atrasados, como consecuencia del fraccionamiento económico, social y político que se produce entre aquellos sectores nacionales extrovertidos cuyos intereses están vinculados con los países más desarrollados
y sus principales empresas capitalistas, a través de relaciones comerciales, financieras, científicas y comunicativas, de una parte, y aquellos otros sectores nacionales tradicionales cuyos intereses permanecen vinculados al mantenimiento de las estructuras económicas, sociales y culturales más arraigadas de su país. Esta doble dualidad ha sustentado el modelo centro-periferia y sus fundamentos científicos se encuentran en los trabajos desarrollados por Raúl Prebisch durante la década de los 40 sobre los ciclos económicos capitalistas y sus formas de propagación internacional, trabajos que fueron continuados y ampliados con referencia a América Latina por la CEPAL. Los teóricos de este programa consideran que aunque el sistema económico mundial es único, en su seno coexisten dos grupos de economías nacionales, de una parte las economías capitalistas desarrolladas y en el otro extremo se encuentran las economías tradicionales subdesarrolladas de los países del tercer mundo. Para el paradigma estructuralista, el Estado es un aparato represivo y coercitivo que mantiene un orden social y económico explotador y refleja los intereses de las clases dominantes. Y el poder implica desigualdades de las relaciones de clase capitalista y de las relaciones centro-periferia. Las instituciones y el orden mundial. Para las teorías del sistema mundo, el imperativo de la acumulación guía el capitalismo. Las principales instituciones, ONU, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y bloques económicos, están dominados por grupos de élites y o estados hegemónicos. Tienen un rol en la estructura capitalista que ayuda a mantener las injusticias existentes. El desarrollo comienza con brindar las condiciones a las personas para una calidad de vida y un aporte mismo a las actividades para alcanzar dicho desarrollo. Pero esto no se toma muy en cuenta cuando tocamos el tema de las desigualdades dentro de una misma sociedad. Y a partir de ahí vamos viendo el tema de la pobreza. Antes de llegar a la pobreza, se van presentando señales las cuales al final determinan la pobreza como tal, en todas sus dimensiones. En el momento de impulsar el desarrollo, este genera, este se genera bajo la línea de generar oportunidades y beneficios, pero esto se ve bien marcado a posibilidades de las cuales el desarrollo en teoría tendría que generar en cualquiera de sus dimensiones y enfoques, partiendo desde la economía de manera estable, pero la pobreza surge por la desigualdad misma y la falta de oportunidades o capacidades para todos. Cuando se habla de desarrollo, se habla de generar las condiciones para un bienestar humano, fuera de intereses particulares, sino que más bien respondiendo a un bien común, donde todos y todas se desarrollen bajo las mismas oportunidades. Pero este orden se rompe donde la desigualdad se presenta y genera que mejores oportunidades para los que tienen y menos oportunidades para los que no tienen. No porque ellos quieran, sino porque las condiciones se les fueron dadas por la acumulación de la riqueza en pocas manos y donde el Estado le cuesta jugar un papel o un rol protagónico en todo esto, con políticas públicas o planes a nivel regionales o mundiales para reducir la desigualdad que tras ella viene la pobreza en todas sus dimensiones. Por eso, cuando se habla de desarrollo, no podemos dejar de fuera la desigualdad y la pobreza. Las sociedades actuales y sus gobernantes comúnmente tratan de entender de manera aislada los problemas separándolos unos de otros. Por alguna razón es más conveniente hacer un abordaje relativamente puntual de los problemas. Es así como al separar los problemas se crea la percepción de que no tienen relación entre sí. Esta práctica en nuestro país ha sido una constante y un factor común aplicado por distintos gobiernos de distintas ideologías al abordaje de las pandillas, el cual pretenden solucionar con políticas públicas represivas iguales a las de las administraciones anteriores. Esto implica que la recurrencia al mismo método para solventar un problema cada vez mayor en nuestro país hace referencia a la locura como bien definido
definía Albert Einstein, hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes. Al separar los problemas delicados como la pobreza, la desigualdad social, la violencia, la delincuencia y la migración, se hace incapaz de hacer un abordaje para transformar la realidad. La pobreza es una de las situaciones que se identifica en el estudio general del nivel de vida, cuya observación es menor que las normas mínimas. Bajo esta perspectiva, la pobreza está estrechamente vinculada a la noción de necesidades humanas, a su privación o insatisfacción. La globalización económica y libre comercio ha provocado en los países subdesarrollados una agudización de esta crisis, donde se ha visto multiplicadas las desigualdades y la pobreza, la relación inversamente proporcional entre la acumulación de riqueza y la multiplicación de la pobreza es el resultado de la implementación de políticas públicas inadecuadas para alcanzar el desarrollo. La desigualdad creada por el libre comercio ha generado el clima inestable en el que se encuentra la región centroamericana. En su mayoría, esto se ve reflejado en el Triángulo Norte con las recientes caravanas migrantes, esto abonando al debilitamiento del Estado de Derecho que se ha dado sistemáticamente en estos países, debilitando la institucionalidad, las libertades, los derechos y el acceso a las necesidades mínimas humanas como son los servicios básicos. La migración irregular es un fenómeno que se manifiesta de manera clandestina, por lo que resulta bastante complicado cuantificarla. Sin embargo, para poder mostrar cifras, se contabilizan los retornos de los migrantes. Definamos entonces, en primer lugar, qué es migración irregular. Es aquella que se da cuando las personas salen de sus países de origen de manera ilegal hacia otro, en búsqueda de mejores oportunidades de vida. Ahora bien, según la Organización de Naciones Unidas, entre enero y octubre de 2019, solamente el llamado Triángulo Norte Centroamericano, conformado por Guatemala, El Salvador y Honduras, reportó alrededor de 217.981 personas retornadas a sus países de origen, significando un incremento del 32% en comparación al 2018. Con respecto a 2020, la Iniciativa de Gestión de Información de Movilidad Humana en el Triángulo Norte reporta una disminución de personas retornadas, ya que de enero a agosto se contabilizan 65.339 migrantes, lo cual es un dato importante a considerar. Es importante también mencionar que, según Rina Monti, subdirectora de Monitoreo de Derechos Humanos de Cristosal Centroamérica, existe un vínculo estrecho entre la migración irregular y el desplazamiento interno forzado. Es decir, las personas de la región centroamericana no solo huyen por razones económicas, sino también por cuestiones de inseguridad, lo que vuelve al fenómeno aún más complejo, ya que las víctimas que huyen de la violencia interna antes de emigrar hacen un desplazamiento interno previo y cuando son retornadas debido al frustrante intento en su búsqueda del sueño americano, no pueden regresar a sus comunidades de origen. Estos datos e información nos hacen darnos cuenta que no solo se necesitan medidas estatales relativas al crecimiento económico en los países de la región. No solo importa el aspecto económico a la hora de migrar ilegalmente, ya que si se tomara únicamente se vuelve un poco contradictorio el fenómeno, debido a que estos viajes oscilan entre un estimado de $7,000 y $12,000 por persona, significando así que el factor económico no es tanto el problema a resolver, sino la inseguridad, por lo que es importante apostarle al desarrollo económico y social de la región para tratar de impedir la migración irregular. Se puede ver que hay diferentes razones del por qué las personas migran. Una de ellas es la migración del campo a la ciudad. Esto se da porque las personas que viven en el campo migran en busca de un trabajo, ya que en la ciudad hay más oportunidades laborales que en el campo. También está por motivos de estudio. Esto es porque muchos jóvenes que ingresan a la universidad tienen que emigrar de su lugar de origen a un lugar que quede más cerca de la universidad. También hay otros jóvenes que emigran hacia otro país, ya que son beneficiarios de becas para estudiar en el extranjero. También se da por conflictos
ya que cuando un país se encuentra en guerra, los habitantes se ven afectados, entonces tienden a migrar hacia otro país con ayuda de ONGs. Esto les brinda refugio en otro país hasta que pase el conflicto en su país de origen. Podemos ver también que las personas migran porque son amenazadas por grupos de pandilla, entonces tienen que buscar otro país donde ir a vivir. También por mejores oportunidades de vida. Las personas migran de un país a otro en busca de un trabajo, ya que el país en que viven no tienen un trabajo y están viviendo en pobreza. Esto les obliga a salir del país de origen hacia otro país para poder trabajar y poderle brindar una vida mejor a sus familias. También está por trabajo, ya que hay personas que tienen trabajos temporales en otro país, entonces ellos migran una temporada hacia otro país y luego regresan al país de origen. También está por desastres naturales, ya que muchas personas en épocas de lluvia pierden su vivienda y entonces tienen que emigrar hacia otro lugar. Tenemos que el Codesarrollo Saminair lo define como una propuesta para integrar inmigraciones y desarrollo de forma que ambos países, el de envío y acogida, puedan beneficiarse de los flujos migratorios. Es decir, es una forma de relación consensuada entre dos países, de forma que el aporte de las inmigraciones del país de acogida no se traduzca en una pérdida para el país de envío. Podemos entender el codesarrollo como una forma de cooperación en la que los movimientos migratorios y por ende las personas inmigrantes pueden ser vectores fundamentales para el desarrollo tanto del país de envío como el de acogida. Supone también aceptar que la consideración del inmigrante como agente de desarrollo puede ser fundamental en la congestión exitosa de la cuestión migratoria. La migración la podemos relacionar con la teoría de la dependencia porque los movimientos La migratorios contribución del responden a la codesarrollo al lógica progreso de de los dependencia en países. que se establecen Esta las se da en la relaciones medida entre en los que países de los desarrollo países y gestionan a través de subdesarrollados y son en contingentes gran los medida el flujos resultado migratorios, de es las decir, generando una deformaciones especie de sociales que migración produce esta escalonada y relación. ordenada, un flujo circular en el que los migrantes salen de sus países de origen en busca de oportunidades económicas, profesionales o técnicas. Arriban a los países receptores de la migración que necesitan mano de obra en sus industrias, de la que se benefician por un tiempo. Esta mano de obra posteriormente vuelve a sus países de origen con unas competencias técnicas aumentadas por su experiencia y con algunas ganancias para generar inversión y desarrollo para sus naciones, o más bien, desarrollo para las élites económicas de cada uno de los países involucrados en esta dinámica de la mano de obra en movimiento. Este ciclo de beneficios al progreso puede dividirse en dos grupos: beneficios para los países desarrollados y para los países subdesarrollados. En cuanto a la mano de obra, los países desarrollados se benefician por el flujo de migrantes en relación a que estos apoyan como mano de obra. En los países subdesarrollados, el retorno de migrantes que traen consigo conocimientos técnicos o profesionales especializados los convierte en valioso capital humano. En cuanto a la inversión en los países desarrollados, la afluencia de trabajadores genera mayores oportunidades de las compañías privadas de invertir sus capitales. Y en el caso de los países subdesarrollados, las remesas y los ahorros con los que regresan los migrantes en el extranjero contribuyen a la inversión privada, que genera en ambos casos crecimiento económico. También se da la gestión de los flujos migratorios, tanto de ingreso en los países desarrollados como de salida en los países subdesarrollados. También se dan otros beneficios como la desescalada de prejuicios raciales o discriminatorios hacia los migrantes en los países desarrollados, dado que se da un cambio de percepción hacia estos mismos, pasando a considerarse agentes mismos del desarrollo. También se da un provechoso intercambio cultural y educativo y se genera equilibrio demográfico entre regiones. No obstante la gran cantidad de beneficios que plantea la aplicación de la propuesta del codesarrollo, en las relaciones internacionales actuales su concreción no es más que un sueño.
La economía nacional de los países desarrollados en su mayoría se enfrenta a altos niveles de desempleo, por lo que no se podría absorber a los migrantes. De igual forma, los países desarrollados, en busca de sus intereses más vitales, que son el crecimiento económico o al menos la recuperación de los índices macroeconómicos, no consideran en sus políticas a los países subdesarrollados más que como mercados en la clásica división internacional del trabajo para potenciar ese deseado crecimiento económico post-COVID-19. Así, las tradicionales relaciones entre los centros y las periferias no cambiará, al menos en el corto plazo.